Buenos días a todos y a todas. La verdad que una suerte y un gusto el compartir este ratito de la mañana con vosotros y con las personas que van a formar parte de este primer panel del encuentro confederal. Siempre es una suerte moderar, aunque también tiene una parte mala, que es la de ser guardián del tiempo para ser disciplinada y que el encuentro tenga el tiempo suficiente para que todos podamos participar. Porque efectivamente el objetivo es que este panel sea un diálogo, y en todo diálogo hay quien escucha y hay quien habla. Y el que habla tiene que escuchar y el que escucha también tiene que hablar. Así que unas breves instrucciones, ¿vale? Lo primero de todo, no os preocupéis porque la sesión se está grabando. Por lo tanto, si en cualquier momento no podéis seguir el hilo de las intervenciones, pues que sepáis que luego finalmente formarán parte de los materiales del encuentro en la grabación de esta sesión. Segundo, todos aquellos que en primer momento estáis escuchando, sí vais a poder interactuar con los panelistas escribiendo las preguntas en el chat. Para que sigamos un orden, por favor, poned siempre en primer momento a la persona a la que queréis dirigir la pregunta. Y si la pregunta es para los tres panelistas, pues ponéis para los tres, 2 puntos y luego las preguntas, ¿vale? Es una metodología bien sencilla. Eso para quienes oís y podáis hablar. Y para los ponentes que en primer lugar hablan, pero también tienen que escuchar al público, pues simplemente les pido pues disciplina en los 20 minutitos que tiene cada uno de ellos. Yo cuando queden 5 minutos abruptamente hablaré para avisar de esos 5 minutos, pero creo que el diálogo nos enriquece a todos y hay que darle ese espacio, ¿vale? Así que arrancamos ahora ya sí, que sí, con este primer panel de este encuentro que efectivamente está titulado Claves para entender hoy la movilidad humana. Es un reto difícil porque somos muy conscientes de que este fenómeno es un fenómeno complejo donde interactúan muchas claves, pero es cierto que hay una que nunca podemos olvidar y son las claves que nos arrojan los contextos de origen y de tránsito. Para Cáritas, todos y todas lo sabéis mejor que yo, la movilidad humana, o hablamos de movilidad humana porque precisamente entendemos que hay un punto de partida de todo proceso y proyecto migratorio, un punto de llegada y un camino de tránsito. Es muy importante, dado que para nosotros la persona está en el centro, el conocer esas realidades. Si queremos realmente entenderlos, empatizar y poder acogerlos de la mejor manera posible, tenemos que ser capaces de entender sus contextos, qué motivó, cuál fue el origen de ese proyecto migratorio. Muchas veces efectos de expulsión, ¿verdad? Pero también esas personas han recorrido un tránsito, que han sido espacios en muchos momentos de dolor, de vulneración de derechos y que vienen con unas mochilas emocionales y psicológicas cargadas, ¿no? Y que hay que saber arropar, acoger y entender. Y eso es lo que pretendemos en este tiempo tan reducido realmente para entender la complejidad de estas realidades en origen y en tránsito, hacer con este primer panel. Y que cada uno y cada una de nosotros extraiga esas claves de ese análisis. Tenemos la gran suerte de ser una red y de aprovechar esa enorme riqueza que tenemos como Cáritas y conocer realidades que abordan otras Cáritas en otros contextos, pero también otras organizaciones hermanas que en alianza y miembros de Iglesia trabajan con nosotros. Así que atentos, pero también dispuestos a compartir inquietudes y preguntas, ¿vale? Hagamos este panel algo vivo. Bueno, y para no quitar y restar más tiempo, yo os presento a las 3 personas que van a estar en este momento con nosotros. Les pido que vayan activando su vídeo para que podamos ponerles cara y, por supuesto, sus micrófonos para escucharles. Con nosotros hoy, esta mañana, pues está Fanny Puret, José Luis González y Alvar Sánchez. Os los iré presentando de uno en uno. Voy a ver si yo puedo verles, porque de momento
No les veo aquí, sino que me hagan un guiño de que están preparados. Yo lista. ¿Lista, Fanny? Perfecto, porque tú eres la primera en intervenir. Aquí la tenéis, Fanny. Bueno, pues es una compañera bien querida de origen francés, aunque actualmente vive en Dakar. Ella es politóloga y jurista y tiene más de 8 años de experiencia de trabajo en Marruecos acompañando a personas en movilidad. De esos 8 años, 6 de ellos ha trabajado con Caritas Rabat, primero como responsable de los centros de acogida en Casablanca y luego en la sede como coordinadora de proyectos de migración. Y actualmente es la coordinadora del Programa Regional de Movilidad Humana, que es una red formada por 8 Cáritas, entre Cáritas europeas y africanas, que trabajan, reflexionan precisamente y comparten aprendizaje sobre esta realidad de movilidad humana. Ella nos va a presentar la visión y el contexto de este continente africano. Gracias, Fanny. Tus 20 minutos. Ahí, arrancando. Arrancando. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla, que espero que se vea bien. Sí. Sí, ¿no? A ver, bueno, buenos días a todos y a todas. Es un reto bastante difícil hablar de lo que es la movilidad humana en África y mi titular lo pone en plural para resaltar la variedad de movimientos que hay en el continente. Y bueno, yo no tengo un conocimiento profundo de todo el continente, es enorme, son más de 50 países, mucha variedad, pero bueno, trataré de dar un pequeño análisis de lo que pasa aquí en términos de movilidad. Primero que me interesa es resaltar un poquito lo que se habla en la introducción, que es como dar un paso atrás sobre lo que, palabras claves cuando hablamos de movilidad humana. Es importante hablar de nuestras representaciones sobre lo que es la movilidad humana en el contexto, me interesa hacerlo en el contexto africano y ya lo veréis por qué al final de mi presentación. Lo primero, bueno, recordar algo obvio para la mayoría de vosotros, me imagino, que la movilidad es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, es algo a lo que se han unido los estados, los países del mundo, sin embargo, en constante retroceso por todos lados. Aquí me focalizaré más en el tema africano y no solamente en el contexto de migración entre África y Europa. Vemos cómo el contexto político, el discurso mediático construye nuestra visión de lo que es la movilidad humana. Lo digo desde una perspectiva europea. Yo soy europea, pero ahora mismo vivo en África. Y es verdad que nos damos cuenta de cómo se condiciona hoy en día, se construye una visión totalmente monolítica en Europa de lo que es la movilidad humana. Parece que la gente solo se quiere mover hacia Europa y con todos pues lo que trae también de visiones negativas, de como una visión invasiva, efectos llamada y todas esas cosas que oímos todo el rato. Sin embargo, a lo mejor, y la ponencia es lo que me gustaría que abriese, es un poco pensar que la movilidad humana es mucho más que esto. Y en el continente africano es una realidad muy profunda, la libre circulación, la movilidad entre países, etc. Lo otro es como los medios de comunicación, el discurso político, pero incluso algunos expertos sobre la temática de la movilidad humana, contribuyen a una estigmatización de las personas y sobre todo quitan visibilidad al hecho de que hablamos de personas. Se habla de fenómenos, se habla de tendencias, se habla de problemas, pero muchas veces olvidamos que la movilidad es un contexto, es la situación, entre comillas, puntual, porque puede durar muchos años, de una persona, pero no es una esencia que define a una persona. Y creo que es muy importante porque cuando acogemos a las personas, a veces pensamos que esa persona pertenece a una categoría que es la categoría de los migrantes. En realidad es mucho más que eso. Entonces yo no pretendo dar una respuesta clara, categórica a cómo deberíamos hablar de la movilidad humana.
Hoy hablamos mucho pues, de migración clandestina, migración irregular, ilegal. Hay personas que hablan de personas migrantes, otras que dicen exiliados o exiliadas, cada uno, digamos, con su salsa. Pero a mí me parece importante cuando usamos, leímos, oímos estos términos, que pensemos si estamos cómodos con ellos. Luego, ahora entro en el tema africano. La movilidad en África es una cuestión externa, digamos que hay movilidad hacia el exterior, y es sobre todo una cuestión interna al continente. Para haceros una visión general, hay más de 270 millones de migrantes por el mundo. El 10% son africanos, no son tantos como se pretende. Aquí tenéis un mapa sacado de un informe muy reciente establecido por la OIM y sobre todo por la Unión Africana. Ese mapa, en la parte de arriba, os pone los focos donde hay más migrantes dentro del continente africano. ¿Veis dos focos? Un foco en el África del Oeste, un foco en África del Este. Hay que tener en mente que de todas las personas que se mueven dentro de África y desde África, solo el 26% se va a Europa. La mayoría de las personas se queda en África. Es muy importante porque la idea de la libre circulación de las personas es un principio muy importante en África que se ve consagrado de manera práctica en algunos espacios. Algunos de vosotros habréis oído, por ejemplo, que África del Oeste está constituido en una comunidad de libre circulación muy parecido a lo que tenemos con el espacio Schengen. Es muy importante porque en esta zona, por ejemplo, la gente se mueve de manera muy fluida. Tenemos, por ejemplo, las personas, por ejemplo, que hacen comercio o los pastores pasan de un país a otro sin preguntarse si están en un país o en otro. Cuando se cerraron las fronteras por el tema del COVID el año pasado, fue un problema muy grande en esta zona, porque muchas personas se quedaron bloqueadas en países que no eran los suyos. Y aquí os hablo, pues eso, sobre todo gente que hacía comercio o pastores. El otro foco, entonces la región de África del Oeste es una región, también es una región atractiva a nivel económico. Aquí tenemos potencias del continente. Tenemos Nigeria, tenemos Costa de Marfil, que son países que atraen a los migrantes, a las personas en movilidad. Aquí volvemos con el tema de la terminología. África es el continente que acoge a más personas refugiadas en el mundo. El 25% de las personas refugiadas en el mundo están en el continente africano. Es muy importante tenerlo en mente para ver hasta qué punto el tema de la movilidad está presente en la historia y en el funcionamiento del continente africano. También cuenta con cerca de 20 millones de personas desplazadas. Es enorme. Quería resaltar que hay distintas maneras de moverse y en África vamos a encontrarnos con personas que han dejado su pueblo, han dejado su región, su país, a veces dejan su continente por distintos motivos. Los veremos después, pero tenemos desplazamientos que llamamos forzosos, que bueno, muchas veces se deben a guerras, violencias, catástrofe medioambiental, y hay desplazamientos entre comillas voluntarios, porque aquí siempre tendremos un factor, entonces, que empuja a las personas a irse. Tenemos desplazamientos internos, es una realidad muy presente en África, los desplazados internos, pero también gente que hay movimientos, migración circular, éxodo rural, y desplazamientos que llamaremos internacionales de personas que salen de su país. Luego tenemos entonces desplazamientos dentro de una subregión, no sé si se dice así en castellano, pues dentro de África del Oeste, dentro de África del Este. Luego a escala del continente, gente por ejemplo, de África del Oeste que se irá al norte de África, que a lo mejor es la ruta que os sonará más por el tema del tránsito hacia Europa. Y luego tenemos desplazamientos hacia otro continente. Son realidades múltiples y ahí la gente se va moviendo en todo este mosaico. Aquí os pongo un mapa solo también para que sepáis que
hay fuentes recientes que os hablan de datos claros de lo que es la movilidad y las rutas por África. Hay mucha literatura, o sea, muchos datos que se recogen. La OIM tiene un sistema de recogida de datos de monitoreo sobre las rutas de migración africanas. Aquí tenéis un mapa, lo veréis cuando tengáis la presentación que se os enviarán las presentaciones. Solo recordar, entiendo que lo sabéis, que desde África hay distintas rutas hacia Europa. La ruta que llamamos de África Occidental, que es la ruta que va hacia Canarias, la ruta del Mediterráneo Occidental, que sale desde Marruecos y desde Argelia, que también conocéis bien porque es una ruta que va dirigida a España, pero luego también tenéis la ruta que llamamos de Mediterráneo Central, desde Túnez y Libia, y hay otra ruta que se desvía un poco del continente africano, aunque también mueve a personas africanas, que es lo que llamamos la ruta del Mediterráneo Oriental. ¿Cuáles son los factores de desplazamiento? A ver, aquí hay que poner una categoría para intentar entender y clasificar, pero es muy importante también tener en mente que estos factores se van a mezclar muchas veces y que no hay una sola manera de moverse. Las personas van a responder, van a moverse siguiendo distintos factores. Tenemos factores políticos, factores económicos y factores medioambientales, con la figura conocida ahora del migrante climático. A nivel de factores políticos, a ver, aquí tenéis un mapa que os pone, en francés lo siento, pero entiendo, yo creo que se puede entender más o menos, con los países de origen de más desplazados en África. No creo que os sorprenda mucho, la mayoría os suenan. Entonces hay que tener en mente, pues la parte de conflictos, de guerra, es la parte, más mediática del por qué hay desplazamientos en África. Y es un reto muy importante para el continente, sabiendo que el 90% de los desplazados en África vienen de solamente 10 países. Entonces está muy concentrado. La mayoría de los conflictos que encontramos y que causan desplazamientos son conflictos internos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Muy importante tener en la cabeza que estos conflictos son conflictos muy largos, que impiden que las personas puedan regresar a sus hogares. Tenemos generaciones, especialmente en África del Este, pero también tendremos en la zona, por ejemplo, del Congo, generaciones enteras de familias que van a vivir y criar a sus hijos, etcétera, fuera de su país de origen, porque los conflictos permanecen. Y también una problemática muy preocupante es la concentración regional de estos conflictos, que hace que hay zonas globales de inseguridad. Aquí habréis oído hablar todos de los problemas que se encuentran ahora en el Sahel, especialmente en la zona que se llama la zona de las 3 fronteras, que son fronteras entre Mali, Burkina Faso y Níger. Esta zona, estos 3 países hoy en día es donde más desplazados, la cantidad de desplazados aumenta más rápidamente en casi todo el continente. Aunque ahora también tenemos últimamente la situación en República Centroafricana. Entonces hay que tener en mente, por ejemplo, esta zona del Sahel, las personas se mueven de un país o de una zona a la otra para encontrarse con otra situación de inseguridad o a veces encontrarse con un contexto, por ejemplo, de sequía, con factores medioambientales que también van a entrar en juego. Ahí es donde quería enseñaros que se pueden mezclar factores de desplazamiento en función, no hay un solo perfil. A nivel político, aunque ahí habría que detallar mucho y analizar, podemos observar que en la mayoría de los países donde hay desplazados forzosos son países con régimen de tendencia autoritaria. No todos, pero la gran mayoría. Ahí hablaremos de sistemas de procesos electorales muy confusos o de presidentes que se quedan años y años y años en el poder, y estos contextos paralizan un país o una región y eso pues también hace que los conflictos duran más tiempo. Recordar, os dije al principio que los refugiados
son que el continente africano reúne a más refugiados en el mundo, pero también tener en mente que los países que acogen a estas personas refugiadas, ellos mismos muchas veces viven crisis de desplazados o crisis vinculadas a cambio climático. Entonces es un peso bastante importante y en proporciones muy importantes. Países como Kenia o la República Democrática del Congo, no sé si habéis seguido que ayer hubo un atentado contra el embajador italiano en Congo, que es un país que lleva años y años en conflicto. 1 de cada 9 personas en Congo es una persona desplazada. Es solo para hacerse una idea. Factores socioeconómicos, que ahí tenemos el cajón desastre de lo que es el migrante económico. Aquí quedaros con el dato de que la gran mayoría de los trabajadores migrantes permanece en África. Se van a quedar en el continente, el 80% de estas personas se irán al norte de África, se irán a países, como os mencioné antes, como Nigeria, Costa de Marfil, donde hay mucha riqueza, sobre todo recursos naturales, se irán a Sudáfrica, que también es un foco de atracción. Fanny, te quedan 5 minutos, perdona. Sí, gracias Eva. El perfil en general son personas poco cualificadas que irán a sectores económicos pues, como los que se mencionan aquí, que yo no entraré demasiado en detalle. Los factores pues, obvios del por qué las personas se van de su país por motivos socioeconómicos, pues las carencias generales socioeconómicas que se viven en un país, recordar que el crecimiento económico de África no va acompañado de una reducción de la pobreza. Y también resaltar que las personas que dejan su país en general, exceptuando a las personas desplazadas de manera forzada, no son personas que son entre los más pobres de los más pobres. Para migrar, para moverse, sobre todo para cruzar fronteras, es necesario un capital mínimo financiero y social. Factores medioambientales. A ver, voy a cerrar, me quedan 4 minutos. Entonces, no hay una definición oficial en derecho internacional de lo que es un migrante climático. Pero aquí tenéis una definición establecida por la OIM que es bastante interesante. Resaltaré algunos puntos. Por migrante climático vamos a hablar de personas que están sufriendo un cambio ambiental súbito o progresivo. Por súbito podemos tener tormentas, ciclones, tenéis el caso de Mozambique estos últimos años, por ejemplo, y cambios progresivos como la sequía, la subida del nivel del agua, etc. La mayoría de las personas que se desplazan por motivo climático, medioambiental, se queda dentro de su país, para empezar. Y eso es importante tenerlo en mente. Y el factor climático, medioambiental, tiene cada vez más impacto en África. Es mucho menor que el factor político o económico, pero está ganando terreno. Bueno, creo que pasaré esto porque prefiero focalizarme en las conclusiones. Entonces, mi ponencia intenta transmitir varios mensajes. Lo primero, que la movilidad humana en África es una realidad mucho más amplia que el solo recorrido de África hacia Europa. Y es muy importante tenerlo en mente cuando recibimos a las personas, pues vosotros en España, cuando las tenéis en vuestros centros o puntos de atención, que estas personas han vivido distintos trayectos de movilidad y no interpretan la movilidad tal como nosotros la tenemos. Es necesario tener una visión combinada de los factores de la movilidad. La gente no se va por una sola razón en general, va por factores combinados. Y la tercera conclusión para mí, y ahí os llamo un poco la atención porque creo que no es un discurso muy potente, es la percepción que tenemos de la migración, de la movilidad humana hoy desde Europa. Y aquí subrayo un poco lo que os decía en introducción, es una construcción y eso es muy importante tenerlo en la cabeza. Y desde África últimamente se está denunciando este punto de vista de la investigación sobre la movilidad humana, diciendo que hoy en día los datos, las investigaciones universitarias, los expertos leen la movilidad humana desde una perspectiva
europea, al menos desde África, porque sé que otro compañero hablará del caso en Latinoamérica, que es otra situación. Y entonces desde África se está reivindicando un trabajo para crear un nuevo discurso, una nueva narración sobre la movilidad humana, teniendo en cuenta la realidad africana, que es mucho más amplia que un recorrido África hacia Europa. Nada, la última frase entonces es como preguntarnos todos, sin tener una respuesta así muy clara, ¿por qué se nos presenta siempre la movilidad humana como un problema y nunca como una solución, o al menos como un proceso natural del funcionamiento de las sociedades humanas? Y desde África es un discurso que se defiende mucho. Aquí lo dejo, no he pasado los 20 minutos, entonces ahí. Tenéis referencias de algunos informes y nada, ya está. Muchísimas gracias, Pani, la verdad, por la capacidad de en 20 minutos poder dar estas pinceladas tan generales de un contexto tan complejo y hacerlo en un perfecto español, ¿verdad? Para que todos podamos entenderte bien. Muchas gracias.